Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 8. El no caballero espiritual. Resumen. Abriendo nuevas vías para que nuestros queridos personajes creen conexiones, a la vez que se siguen profundizando las divergencias canónicas. Además, Betty nunca debería sentirse sola. Nota del autor. Un agradecimiento especial a Gil 713 por la lectura beta de este capítulo. Texto del capítulo. Subaru marchaba por el pasillo del segundo piso, con el cubo chapoteando y la fregona en alto, como un abanderado entrando en zona de guerra. Su enemigo. Capas de polvo que tramaban una insurrección, mugre incrustada en las grietas del suelo y el omnipresente espectro de la legendaria pereza de la criada de pelo rosa. La victoria se mediría en las superficies reflectantes. Ah, ya lo veo. Soñaba despierto, puliendo un suelo imaginario con barridos dramáticos. Las baldosas relucientes cegarán a todos con su brillo, y Emilia Tan exclamará: «Ah, Subaru, eres un verdadero mago de la limpieza». Y yo le responderé humildemente: «Lo hice todo solo para ti, mi señora, y, por supuesto, por los principios sagrados de la higiene básica». Reanudó su marcha. El deber lo llamaba. La responsabilidad lo apremiaba. Era Natsuki Subaru, un aspirante a mayordomo extraordinario en ciernes. Entonces sucedió. Al pasar junto a la puerta cerrada, un sonido le atravesó el corazón, le dio vueltas la cabeza y desató una estampida de unicornios jubilosos en su alma. Ese sonido era la risa de Emilia. No es una risa cualquiera. Es una risa cristalina, radiante, de esas que podrían venderse en las joyerías como la alegría del ángel de 24 quilates si fuera tangible. Se quedó paralizado fuera de la puerta, desgarrado. ¿Quién? ¿Quién había desvelado esta sinfonía celestial? ¿Puck? ¿Ese presumido espíritu felino? ¿Roswell? Imposible. ¿Algún noble de visita? ¡Qué audacia! Y lo que era más importante, ¿cómo podría él, Subaru, legítimo admirador de todo lo relacionado con Emilia Tan, no formar parte de este momento? Cuando sus nudillos se apretaron, recordó el trapeador y el cubo que aún sostenía. Un dilema moral se presentó ante el aspirante a mayordomo: reprimir su anhelo y demostrar que era un sirviente responsable, diligente y maduro. «Buenas tardes, Emilia Tan», gritó, abriendo la puerta de golpe con la gracia de una entrada de bar recién hecha. «No importa». Una pequeña voz en su subconsciente, que sonaba como un carnero, lo regañó. Entrar sin avisar es como te encuentras presenciando a alguien en medio de un cambio de imagen o durante un ritual privado profundamente mortificante, animal de granero irredimible. La parte dominante de su mente respondió: «Estamos hablando de Emilia. ¿De verdad imaginas a entidades celestiales atrapadas en situaciones incómodas, comprometedoras o indecentes? Absurdo. Cero riesgo. A toda máquina». «Ah, Subaru». La chica de cabello plateado lo miró parpadeando desde el sofá, antes de esbozar una cálida sonrisa. Un instante de sorpresa se transformó en una cálida sonrisa bañada por el sol. «A salvo», exclamó triunfante la parte dominante de su mente. «Barusu», llegó una voz como seda helada desde su derecha. Una voz que sonaba sospechosamente parecida a su conciencia, pero resultó ser ramen, carne y hueso. «Te criaron más bestias. ¿O tal vez naciste bajo un puente sin el concepto de puertas?» Subaru giró la cabeza de golpe, aliviado al confirmar que no se trataba de un síntoma de esquizofrenia. La criada estaba recostada en el sofá de enfrente, con una taza de té en la mano, con la expresión engreída de quien acaba de ganar una apuesta sobre su falta de modales. «¿En serio, Subaru-kun?». La voz más suave de Ren llegó desde junto a su hermana, una suave reprimenda envuelta en terciopelo. Sostenía su propia taza de té, con una expresión de decepción educada. «Hay que tocar antes de entrar. Nunca se sabe en qué estado se encuentran los ocupantes». «Ren. Ram. Tú también estás aquí». La mirada de Subaru se movió entre ellas. «¿Tomando el té con Emilia Tan? ¿Significa esto que la reunión del club de fans de Emilia Tan de hoy está abierta al público? ¿Puedo unirme?» «Solo estamos tomando el té», suspiró Emilia. «MMM. Siguiente tema en la agenda.
explicarle a Barusu por qué el espacio personal no es un mito. Ram dijo con cara seria, esperando que todo se volviera un caos pronto. Sin inmutarse, Subaru ejecutó lo que creyó que era una maniobra elegante, casi destruyendo un jarrón en el proceso, antes de caer de rodillas ante Emilia, con los brazos extendidos en una pose teatral. Perdonen mi abrupta intrusión, bellas doncellas. Pero cuando escuché la agradable risa de Emilia Tan, mi corazón se llenó de amor, y simplemente tuve que colarme en esta fiesta. Justo como le advertí, Emilia-sama, declaró Ram, removiendo su té con aire solemne. Barusu es una criatura incivilizada, mejor amordazarla y atarla antes de que su lujuria se apodere de ella y ocurra algo irreversible. Nee-sama, creo que exageras, replicó Ren con suavidad, aunque sus dedos se apretaron ligeramente alrededor del plato. Subaru-kun posee una decencia fundamental. Nunca se acercaría a Emilia-sama con malas intenciones. ¿Oyes eso, Nee-sama? Subaru infló el pecho y señaló triunfalmente a Ren. Gracias, Ren-rin. Mi único rayo de cordura en este mar de calumnias. Justicia. Subaru-kun es simplemente demasiado tímido para tales impropiedades audaces. Espera. ¿Qué? ¿Crees que lo único que me impide hacer cosas lascivas es mi timidez? Sin duda, afirmó Ram, mientras bebía su té con la seguridad de un juez que da un veredicto. Sin duda, repitió Ren, asintiendo sabiamente, mientras internamente, su mente zumbaba. La timidez requiere una desentrañamiento dirigida. Un estímulo positivo para la audacia. Quizás sesiones de contacto accidentales. Subaru nervioso es entrañable, sí, pero un Subaru proactivo es esencial para nuestro futuro. Emilia ladeó la cabeza, con sus ojos color amatista abiertos y una inocente confusión. No estoy del todo segura de qué constituye cosas lascivas, pero Ram y Ren parecen muy seguras de sí mismas. Así que estoy de acuerdo. Traicionado por todos. Subaru cayó de rodillas, con los brazos alzados dramáticamente hacia el cielo. Incluso la pura e inocente Emilia Tan me ve como un monstruo lujurioso. Aunque, ser regañado por tres hermosas chicas a la vez es emocionante a su manera, pervertido. El veredicto de Ram cayó como una guillotina. Ese Subaru-kun, ese sí, si de verdad lo disfrutas. La voz de Ren se convirtió en un susurro mientras se apretaba las mejillas ardiendo entre las palmas de las manos. Ren podría practicar regañarte. Con más frecuencia. Con mayor énfasis. Ren se dedicaría a dominar el arte. Sobre todo, bajó aún más la voz, ya que tu comportamiento proporciona tan abundante materia prima. Te lo ruego, Ren, no tú. Tu desaprobación casual puede destrozar mi autoestima. Si empiezas a hacerlo a propósito, sobre todo al estilo de Nee-sama, me moriré de depresión. Juntando las manos en señal de oración, se inclinó desesperadamente ante la chica de cabello azul. Su comedia fue interrumpida por el sonido de unas risitas plateadas. Emilia, olvidada por un instante en medio del caos, los observó con ojos brillantes, tapándose la boca con la mano mientras una risa, brillante y contagiosa como el polvo de hadas, se escapaba. Era la única y felizmente inconsciente espectadora de la farsa. La verdad es que verte es muy entretenido, Subaru, dijo Emilia con una sonrisa radiante. Eres todo un bufón. Quizás serías mejor artista callejero que mayordomo. ¿Quién dice bufón hoy en día? Se burló Subaru, antes de darse la vuelta. Pero si eso significa quedarme al lado de Emilia Tan, con gusto me haré el tonto. Envalentonado por su propia bravuconería, se dejó caer en el borde del sofá de Emilia. Estaba lo suficientemente cerca como para disfrutar de su presencia, pero manteniendo la distancia suficiente para, con suerte, desviar las acusaciones de incorrección. No le esperaba ninguna taza de té, pero la radiante calidez de la sonrisa de la semielfa le bastaba. Entonces, ¿de qué estaban hablando antes de que los interrumpiera sin contemplaciones con mi entrada triunfal? Estamos ayudando a Emilia-sama a prepararse para la selección real, explicó Ren. Revisamos posibles escenarios y asesoramos sobre las respuestas adecuadas. Las chicas y yo estábamos en el descanso, añadió Emilia. Les contaba sobre un encuentro interesante en la capital con Julius-san. Es un caballero real. El comentario de Ram fue tan ingenioso que me hizo reír, y entonces irrumpiste tú.
Las alarmas mentales de Subaru sonaron. Alerta roja. Rival potencial detectado. Caballero, Julius. Su rostro se contrajo. No tengo ni idea de quién es ese Julius, pero ya lo odio. 1. Es un caballero. Probablemente con un título elegante y un capullo presumido. 2. Habló con mi Emiliatan. 3. Apuesto a que tiene un corte de pelo ridículo. Sin embargo, en voz alta, logró decir. Ah, sí, la selección real. Al fin y al cabo, eres candidata. Y hablando de eso, ¿cuál es tu programa de campaña? La expresión de Emilia se volvió seria y su voz se endureció. Pretendo cambiar los cimientos del orden social de este reino. Aquí, tu valor se determina desde antes de nacer, por tu linaje, tu raza y tus títulos. Esta es una injusticia intrínseca a Lugúnica. Combatiré esta injusticia. Nadie debería sufrir simplemente por ser semihumano o plebeyo. Quiero que este reino aprenda que el valor se mide por las acciones y el corazón, no por la casualidad. La cruda convicción en sus palabras, teñida de dolor personal, dejó a Subaru en silencio. Nunca imaginó que ese rostro inocente pudiera parecer tan serio y decidido. Eso es, innegablemente noble, Emiliatan, balbució Subaru, y su admiración inicial se vio truncada por una revelación aterradora. Se inclinó hacia adelante, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. Pero un momento, ¿me estás diciendo que todo este país se basa en la discriminación racial? La taza de té de Ram tintineó con fuerza contra el platillo. Barusu, ¿saliste arrastrándote de debajo de una roca? ¿O quizás caíste directamente de la luna? La persecución de los semihumanos, especialmente de los elfos, ha persistido desde que la bruja devoró medio mundo. ¿Una bruja? ¿Te refieres a la bruja de la envidia? Espera, eso ocurrió hace 400 años. No puedes culpar a la gente de hoy por lo que alguna hechicera loca hizo en la antigüedad. Emilia simplemente se encogió de hombros con expresión sombría. Sabía de esas cosas tanto por los libros como por experiencia propia. Aunque algo le decía que otros elfos, incluso aquellos sin cabello plateado, sufrían mucho. Sin embargo, así es. Desde la gran calamidad, los elfos han sido tratados como parias en las 4 grandes naciones. Y no solo ellos. Otras razas también sufren prejuicios. Muchos aún creen que los semihumanos están conectados con la bruja, razón por la cual están oprimidos, incluso por ley. Pero eso es una locura. Estalló Subaru, poniéndose de pie de un salto. ¿Cómo pueden castigar colectivamente a toda una raza por los crímenes de una sola persona hace 4 siglos? Hizo un gesto descontrolado. Dime, en 400 años, ningún tirano humano, ningún mago ávido de poder, ha intentado jamás arrasar el mundo. ¿Acaso los humanos están exentos mágicamente de producir monstruos? Dices la verdad, Barusu, pero el mundo no funciona así, respondió Ram con frialdad. Los humanos son una raza dominante. Esperar que se auto-opriman voluntariamente o que sientan culpa colectiva hacia quienes consideran inferiores. Esa es la verdadera locura. El alegre ambiente de la fiesta del té se extinguió por completo, reemplazado por la cruda realidad. Subaru se recostó lentamente en el sofá, perdiendo momentáneamente la capacidad de luchar, reemplazada por una creciente comprensión de la verdadera profundidad del prejuicio que enfrentaba su Emilia. No era solo una política, era la base misma del mundo que ella quería cambiar. Como si la bruja sola no fuera suficiente, el culto de la bruja ha cometido innumerables atrocidades a lo largo del siglo en su nombre, manteniendo vivo el odio en los corazones de la gente, añadió Rem, apretando los puños inconscientemente, un detalle que no escapó a la atenta mirada del mayordomo. El culto de la bruja, pensó Subaru. Rem sospechaba que yo era uno de ellos por el miasma que emito. Debería preguntarle luego qué es exactamente este culto y qué atrocidades han cometido para ganarse el odio de Rem. Pero ese era un tema para otro momento, decidió. Así que, a pesar de los siglos transcurridos, el odio racial nunca se desvaneció, desafortunadamente no, respondió Emilia. De hecho, se ha fortalecido con el tiempo, con consecuencias terribles. Hace 40 años, desató una guerra civil a gran escala en Lugúnica que duró casi una década. Decenas de miles perecieron en ambos bandos.
Su voz se volvió más grave al continuar. Comenzó como un pequeño levantamiento en la frontera, pero rápidamente se extendió por todo el reino. Ram asintió con aprobación. Emilia-sama demuestra un conocimiento admirable del tema, comentó, provocando que la semielfa se sonrojara ligeramente, pero asintió con serena confianza. Sí, he estudiado historia con especial atención, admitió Emilia. Puck siempre dice que solo comprendiendo el pasado podemos considerar el futuro con claridad. Su expresión se ensombreció. Al final, solo la intervención directa del anterior santo de la espada detuvo el conflicto. Pero las causas fundamentales nunca se abordaron. Con la intervención del santo de la espada, los semi-humanos rebeldes fueron aplastados y nunca lograron sus objetivos. Lo que significa que, a pesar de su derrota, el resentimiento contra el reino y los humanos debe de seguir latente entre ellos, reflexionó Subaru, frotándose la barbilla pensativo. Y con la chispa adecuada, las llamas de la rebelión podrían volver a encenderse. Tienes toda la razón, Emilia-tan. Esto no puede continuar. De lo contrario, el reino se encamina al desastre. Eso lo resuelve. Con un movimiento fluido, Subaru se puso de pie de un salto y señaló dramáticamente al semielfo con su característica sonrisa de confianza. Ya había decidido apoyarte, Emilia-tan, pero eso solo se trataba de apoyarte personalmente. De ahora en adelante, daré todo lo que tengo para apoyarte como candidata real. Te llevaremos al trono y arrastrarás este reino a patadas y gritos hacia una nueva era si es necesario. ¿Tengo razón, señoritas? ¿Sí? Rem hará todo lo posible por ayudar. Declaró con entusiasmo la criada de cabello azul. Claro. Es nuestro deber como sirvientas apoyar a nuestra dama en todos sus esfuerzos. Ram respondió con neutralidad, aunque se permitió una pequeña sonrisa cómplice en dirección a la princesa. Aunque cuando dichos esfuerzos coinciden con nuestros propios deseos, bueno, eso solo nos hace más dispuestas a ayudar, ¿no? Mientras observaba a quienes la apoyaban, Emilia sintió que las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos. Apenas un mes antes, se sentía completamente sola, una forastera, indeseada en esta gran mansión. Lo único que la motivaba a seguir adelante era la remota esperanza de obtener la sangre de dragón para salvar a su pueblo. Pero ahora, estaba rodeada de personas que se comprometían abiertamente a apoyarla en esta difícil lucha. Incluso si solo eran sirvientes de la mansión, ese simple hecho hizo que la confianza floreciera en ella como un campo de flores iluminado por el sol. Gracias. A todos. Estoy la falta de apoyo nunca fue un problema, Emilia-tan. Declaró Subaru, golpeándose el pecho con orgullo. Con tu ternura, belleza y pureza de corazón, te ganarás a la gente en un instante. Créeme, me conquistaste al instante. Pero en lugar de igualar su entusiasmo, se encontró con la expresión triste de Emilia y las miradas solemnes de los gemelos. Dije algo malo otra vez. Rem le ofreció una sonrisa amable pero dolida. No, esas fueron palabras muy amables, Subaru-kun. Es solo que tu reacción podría ser algo única. ¿Única? ¿A qué te refieres? Subaru sintió una frustración desconocida en el pecho. ¿Es que no ven lo maravillosa que es Emilia-tan? La voz de Ram tenía una gravedad inusual mientras ajustaba las esposas de su doncella. Por muy amable o gentil que sea Emilia-sama, Barusu, su apariencia la perjudica en todos los sentidos. Desde los campesinos hasta la aristocracia, cuyos votos debemos asegurar, primero verán a una semielfa que se parece a la bruja. Sus ojos carmesí se posaron en Emilia. Y eso sin contar cómo verán la idea de una no humana en el trono. Ram se disculpa si eso le ha sonado ofensivo, Emilia-sama. No, tienes toda la razón, Ram. Gracias por decirlo tan claro. Asintió a la criada y se volvió hacia el mayordomo con determinación. Agradezco tus amables palabras, Subaru, pero las palabras de Ram son acertadas. Casi todas las personas que he conocido tenían miedo de mi apariencia o me odiaban directamente. Esta es la carga que debo llevar. Ya no tendrás que soportarlo sola, Emilia-sama. Intervino Ren, con sus ojos azules ardiendo con una intensidad silenciosa. Ren, Nee-sama y Subaru-kun te apoyarán en cada desafío.
La sonrisa de respuesta de Emilia tenía tanta calidez que Subaru sintió que se le encogía el corazón. Ya me estás ayudando muchísimo. Sobre todo con esos ejercicios que hemos estado haciendo. Sus orejas plateadas se sonrojaron al añadir, un poco avergonzada. Aunque a veces los insultos de Ram me parecen tan reales que casi me dan ganas de llorar, Ram se ajustó el delantal con su serenidad característica. Ese es precisamente el punto, Emilia-sama. Ram intensifica su agresividad a propósito para prepararte para la prueba de la sociedad. Como dicen los caballeros, el sudor en el entrenamiento ahorra sangre en la batalla. Un momento. Un momento. Subaru se puso de pie de un salto, escandalizado. Has estado insultando a Emilia-tan. La idea de que los gemelos maltrataran a su dama, incluso en la práctica, lo invadió una furia protectora. Emilia levantó las manos apresuradamente. Subaru, espera. Fue idea mía. Les pedí que me ayudaran a prepararme, incluso creando situaciones difíciles. Estamos ayudando a Emilia-sama a prepararse para el tratamiento que probablemente recibirá cuando comience la selección real, explicó Ren con amabilidad. Sobre todo en la corte, entre la nobleza. Ah, así que estás haciendo pruebas de estrés. Eso es, probablemente inteligente. Cayó de hombros. Me alegro de no haber estado allí. Dudo que hubiera podido con ello, aun sabiendo que es un simulacro. Nunca había oído hablar de las pruebas de estrés, pero has captado la esencia. Emilia asintió, con expresión solemne. Nuestra facción parte con una seria desventaja. El propio Rosoal me lo advirtió. Emilia intentó sonreír, pero su voz vaciló al final. Cuando empiecen las elecciones, probablemente seré la única candidata sin un solo caballero. Eso no causará la mejor impresión. Se esforzó por mantener su actitud alegre, pero la ansiedad subyacente se hizo evidente. Un silencio denso invadió la sala. Incluso Ram se quedó sin palabras. Entonces, si Emilia-tan necesita un caballero que la proteja de toda adversidad, yo, Natsuki Subaru, me convertiré en ese caballero de uniforme brillante. Declaró, poniéndose de pie de un salto en su característica pose dramática, completamente convencido de que por fin había encontrado su vocación en este mundo. Convertirse en artes espirituales y caballero de la princesa semielfa. Barusu, suspiró Ram en su manga. Hace tiempo que sospechaba que no eras de este mundo, pero estar tan desconectado de la realidad, es casi impresionante. Rem juntó las manos ansiosamente. Subaru-kun, ¿sabes cuáles serían las consecuencias si hicieras tal declaración públicamente? Sus ojos brillaban con genuina preocupación. ¿Eh? Subaru se quedó paralizado en medio de la pose, con una sonrisa vacilante. ¿Cuál es el problema? ¿No puedo convertirme en el caballero de Emilia-tan? Los gemelos intercambiaron miradas significativas. Emilia suspiró y explicó con paciencia. Subaru, un caballero real es un título extremadamente prestigioso, reservado solo para los herederos de aristócratas que han pasado años de riguroso entrenamiento. O para aquellos a quienes la realeza les ha concedido personalmente el honor. ¿Quién dice augusto personaje hoy en día? Murmuró Subaru antes de recapacitar. Espera, así que ser caballero aquí es como un rango aristocrático. Exactamente, asintió Ren con urgencia. Si algún caballero actual oyera a Subaru-kun proclamar públicamente ese estatus, las consecuencias podrían ser graves. Por favor, no corra esos riesgos. Los brazos de Subaru cayeron lentamente a sus costados. Su gran fantasía de proclamarse con orgullo caballero de Emilia se desmoronaba rápidamente. Miró fijamente sus palmas. Manos comunes y corrientes de otro mundo, sin sellos nobles ni cicatrices de batalla. ¿Y entonces qué demonios puedo hacer? Se le quebró la voz. Ni siquiera puedo usar la magia correctamente, ¿me estás diciendo que esta puerta también se está cerrando de golpe? ¿Acaso este mundo se especializa en destruir los clichés de los protagonistas isekai? Tiene que haber algo, de repente, chasqueó los dedos. Espera. Emilia-tan, eres una candidata real. Eso significa que superas en rango incluso a Rosoal, y él es el mago de la corte. Podrías nombrarme tu caballero, ¿verdad? Sus ojos brillaban con una lógica triunfante. A Emilia se le cortó la respiración.
En teoría, sí tengo esa autoridad, pero, su voz se convirtió en un susurro al apartar la mirada. Sus pestañas plateadas revoloteaban contra sus mejillas repentinamente sonrosadas. La mezcla de culpa e incomodidad en su rostro lo decía todo. Claramente no había previsto navegar por ese campo minado político. Aunque no lo dijo en voz alta, el mensaje estaba claro para Subaru. No quería convertirlo en su caballero. No lo consideraba digno. No podía culparla, pues sabía exactamente quién era, pero el dolor persistía. Sin embargo, ahora un objetivo claro se materializaba ante él. Solo necesitaba demostrar que era digno de convertirse en su protector. Y ya tenía logros a su nombre. La había salvado de Elsa en la capital, había rescatado la aldea de los Ulgarms y estaba listo para realizar más hazañas heroicas por ella. Barusu, el tono cortante de Ram destrozó sus fantasías, exigiendo toda su atención. Vuelve a la realidad y piensa racionalmente por una vez. Si bien Emilia-sama ciertamente tiene la autoridad para nombrar caballero a alguien, continuó, y personalmente Ren cree que Subaru-kun es más que digno, el reino en general no sabe nada de sus méritos y nunca lo tomaría en serio. Mi hermana, tan sentimental, dice la verdad, añadió Ram con un suspiro inusualmente profundo, consciente de cómo sus palabras herirían el orgullo de Subaru. Todo caballero representa un linaje noble o se ha ganado su título gracias a un servicio excepcional al reino. Para Ram, Barusu no cumple con ninguno de los dos requisitos. Se armó de valor, sabiendo que la cruda realidad era más benévola que dejar que se convirtiera en el blanco de unos caballeros orgullosos que jamás tolerarían a un simple advenedizo en sus filas. Por mucho que valorara sus cualidades, la ingenuidad infantil que a veces mostraba podía convertirse en una seria desventaja, tanto para él como para toda la facción de Emilia. Claro, Emilia-sama podría nombrar caballero incluso a un simple mayordomo, continuó Ram, con una leve sonrisa burlona. Alguien sin linaje, sin títulos, ni siquiera con conocimientos básicos de etiqueta cortesana. Pero ¿te imaginas las burlas que sufriría nuestra facción cuando esto llegue a la corte real? Subaru hundió los hombros. Maldita sea, ojalá pudiera discutir, Ram, pero, obviamente tienes razón. Bajó la cabeza. Ahora mismo, solo soy un mayordomo novato sin apellido. Sin embargo, en cuestión de segundos, el fuego volvió a sus ojos. Levantó la cabeza con renovada determinación. Entonces, para ganarme ese título de caballero, tendré que realizar hazañas dignas del reconocimiento real. Parece que me espera un entrenamiento serio, hasta que pueda enfrentarme a cualquier monstruo o villano. Y tras cada gloriosa victoria, mi recompensa serán preciosas citas con Emilia-tan. Para nada. Emilia se levantó tan bruscamente que su cabello plateado cayó como una cascada. Con las manos firmemente plantadas en las caderas y las mejillas hinchadas como un hámster enfadado, parecía menos una futura reina y más una madre regañona. Te prohíbo que corras esos riesgos. Nada de monstruos. Nada de villanos. Su dedo índice se movió tan vigorosamente en la cara de Subaru que él instintivamente retrocedió. Pero Emilia-tan, estoy haciendo esto por ti. Eso lo empeora aún más. La voz de la princesa se alzó bruscamente, sus rasgos, normalmente amables, se distorsionaron con una ira inusual. ¿Crees que disfruto viéndote arriesgarte por mí? Apenas llevábamos una semana de conocernos, y casi mueres varias veces. Por mi culpa. No te dejaré, su voz se quebró. Casi mueres en mis brazos en la capital. Y luego, días después, en ese bosque maldito. ¿Qué sigue? ¿Seguirás arremetiendo contra el fuego cada vez que pase algo? Emilia, sé que no me fue bien contra el cazador de entrañas. Sus dedos se aferraron a su vestido. Pero podría haberme encargado de esos Ulgarms. ¿Por qué no me pediste ayuda para buscar a Ren? Un dolor genuino brilló en sus ojos. ¿Crees que me habría negado? ¿O me consideras una inútil, una cobarde? La tensión se hizo palpable. Subaru prácticamente sentía como las emociones de Emilia se agotaban. Buscó palabras para calmar la situación. Incluso él sabía que cualquier intento de humor solo empeoraría las cosas. ¿Pero qué podía decir? La verdad. Que ella tenía razón en esencia. Que nunca se le había ocurrido pedírselo porque no soportaba ponerla en peligro.
que su vida era prescindible gracias al regreso de la muerte, mientras que la sola idea de que Emilia cayera presa de esas bestias lo aterrorizaba profundamente. Claro que nunca podría expresarlo en voz alta. Nuestra decisión de no llamarte tuvo una razón obvia, Emilia-sama, intervino Ram con suavidad, desviando la atención. Pasaste toda la noche junto a la cama de Barusu curando sus heridas. Estabas completamente agotada. Exactamente. Bien dicho, Ram. Subaru aprovechó la oportunidad para calmar a Emilia, guiñándole un ojo de agradecimiento a la criada de pelo rosa. Cuando desperté, Puck me dijo que te habías agotado hasta los huesos, o como fuera esa expresión. Nos pidió específicamente que no te despertáramos. A juzgar por la expresión de Emilia, que seguía haciendo pucheros, la explicación no la había tranquilizado del todo, pero al menos ya no parecía al borde del colapso. Ahora solo parecía una niña indignada. Al parecer, aún no había aprendido a mantenerse enfadada con Ram. Bueno, vale, digamos que es verdad y que no pude ayudar mucho ese día, admitió, cruzándose de brazos. Pero ni siquiera me dijiste que te ibas. Emilia-tan, dormías. Y cada minuto contaba. Vale. Soltó un suspiro dramático antes de enderezarse y señalar con un dedo acusador. Pero prométemelo. Prométeme, Subaru, que te cuidarás mejor y dejarás de lanzarte de cabeza al peligro. Hoy en día nadie dice cargar de cabeza hacia el peligro, bromeó Subaru débilmente, aliviado de que la tormenta hubiera pasado. Hablo completamente en serio. Su voz se volvió severa de nuevo. No tienes idea de lo preocupada que estoy. No sabes usar magia, eres débil físicamente, no tienes protección divina. Te comportas como un niño que corre a un bosque oscuro para demostrar lo valiente que es. Lo regañó como a un hermano menor irresponsable. Ese tono le dolió. No es que Subaru no estuviera infinitamente feliz por la genuina preocupación de Emilia, pero ¿por qué no podía tratarlo como a un igual en lugar de tratarlo como a un niño indefenso? Desde la primera vuelta en la capital, le había hablado como si fuera un niño ingenuo. Y cada intento de demostrar su valía parecía consolidar esa percepción en su mente. Ese pensamiento despertó un impulso rebelde para desafiar deliberadamente sus deseos por principios. ¿Pero ese enfoque le daría la razón? Se preguntó a sí mismo, amargo, pensando. ¿Qué podía decirle? Era obvio que sus intenciones eran puras. Igual de obvio que no soportaba verlo sufrir. Además, su evaluación de sus capacidades era acertada. En su estado actual, no tenía ninguna posibilidad de enfrentarse solo a peligros reales. Pero de repente, cortando esa espiral de autodesprecio, llegaron otras palabras que le habían dicho recientemente. Los héroes no son solo quienes matan al dragón que asoló la aldea, Barusu. También son quienes arriesgaron sus vidas para salvar a los aldeanos de sus garras. Puede que te falte fuerza, pero tu coraje y espíritu rivalizan con los del mismísimo santo de la espada. Y fueron esas cualidades, no la magia ni una espada, las que nos salvaron a todos. Así que nunca, nunca más te atrevas a considerarte inútil. Estas palabras vinieron de quienes lucharon a su lado, arriesgaron tanto como él y lograron más de lo que él pudo. ¿Acaso su juicio no tenía mayor peso? Subaru respiró profundamente y levantó la cabeza. No. Lo siento, Emilia-tan. No puedo prometerte eso. Quería darse un puñetazo por la forma en que Emilia se estremeció, como si lo hubieran golpeado físicamente. Pero era demasiado tarde para ceder. Y una parte de él no quería hacerlo. Tienes razón en todo. Soy débil. Carezco de talento para el combate y la magia. Solo, apenas puedo lograr nada. Su voz se endureció. Sin embargo, hay cosas que solo yo puedo hacer para evitar los peores resultados. No podía explicar lo que realmente quería decir, pero por ahora le bastaba con saberlo. ¿De verdad vale la pena arriesgarse así? En lugar de dejarlo en manos de alguien más fuerte, preguntó Emilia con silenciosa amargura, reuniendo finalmente el coraje para sostener su mirada. La pregunta tomó a Subaru por sorpresa. En un instante, su mente se llenó de recuerdos. El terror, el dolor, la desesperación que había sentido con cada muerte agonizante. El peso insoportable de todo lo que había soportado en tan poco tiempo en este mundo. Pero junto a esos horrores vinieron otras imágenes.
La tímida sonrisa de Emilia cuando él exigió su nombre como recompensa, las cálidas expresiones de los gemelos mientras comía la mejor comida de su vida, los niños del pueblo saltando a su alrededor en gratitud después de su rescate. Sí, su voz salió más firme de lo esperado. Vale la pena. No me arrepiento de nada. Y te equivocas al pensar que rechazo la ayuda. Solo lo logramos cada vez porque trabajamos juntos, no solo por mí. Pero te preocupas por nada si crees que me lanzaré a la batalla sin pensarlo dos veces. Él respiró profundamente. Gracias por preocuparte por mí, Emilia Tan, dijo en voz baja, pero con una firmeza renovada. Tu preocupación es más importante para mí que cualquier otra cosa. Pero no puedo prometer que dejaré de correr riesgos. Si eso es lo que hace falta para proteger a mis seres queridos, lo haré hasta el final. De repente, su rostro se iluminó. Recordó la promesa que le había hecho a Ram en medio de las sombras del bosque maldito. Tengo una contraoferta. Declaró, con una pose dramática. No puedo prometer que saldré ileso. Se cubrió el corazón con la mano, teatralmente. Pero juro que siempre volveré con vida. ¿Qué te parecen esas condiciones, Emilia Tan? Para venderlo, esbozó su sonrisa más amplia y adoptó su postura más carismática. Emilia lo observó con una mirada capaz de desintegrar a hombres inferiores, pero finalmente exhaló con fuerza y se dejó caer en el sofá. Parece que nada te llega, su voz transmitía cansancio más que amargura. Rem intervino suavemente, juntando sus manos. Comparto sus preocupaciones, Emilia-sama. Pero debemos respetar el derecho de Subargun a elegir su propio camino. Además, no podemos negar que los niños de la aldea están vivos únicamente gracias a sus acciones. Lo mismo aplica para Neesama y para mí. Sin sus decisiones, habríamos perecido en ese bosque. Emilia apretó los labios, completamente desarmada. ¿De qué servía decir podría haber ayudado cuando sabía que no habría podido hacer nada esa noche? Ja, quizás tengas razón. Lo elogié por eso, e incluso lo recompensé. Pero su dedo se disparó hacia Subaru como una flecha. Si insistes en tu imprudencia, te juzgaré con dureza. Por cada lesión evitable, dudó, pensando en un castigo. Una semana sin nuestras citas. Una semana por herida. Subaru palideció ante los términos draconianos. 2 semanas. Emilia señaló con el dedo acusadoramente, inflando las mejillas con indignación mientras redoblaba el castigo. Tirano. Opresor. Déspota. ¿Cómo pudiste tratar a tu leal súbdito con tanta crueldad? Subaru se apretó el corazón dramáticamente y cayó de rodillas con fingida desesperación. Sin embargo, en su interior, no podía evitar sentirse satisfecho. Contra todo pronóstico, había convencido a Emilia de que tenía derecho a seguir protegiéndola a ella y a los demás. Hablando de citas, su tono se tornó astuto al ponerse de pie. Emilia Tan sabe que la ley no aplica retroactivamente, ¿verdad? Eso significa que nuestra cita ya programada no puede estar sujeta a estas restricciones, ¿verdad? La chica de cabello plateado dejó escapar un suspiro exasperado. Supongo que no. Al fin y al cabo, sí te lo prometí. Se cruzó de brazos. Así que tendrás tu pequeña cita, ya que estás tan obsesionado con ella. ¡Excelente! Seguro que estás tan emocionado como yo por nuestra fatídica salida. Emilia simplemente lo miró fijamente sin comprender antes de encogerse de hombros con total desconcierto. Bueno, todavía no entiendo qué tienen de especial estas citas, dijo la semielfa con una sonrisa, volviendo su atención a las criadas, pero te lo prometí. Ya que estás tan emocionada, haré todo lo posible para que quedes satisfecha. El mayordomo hizo una mueca ante la insistencia de Emilia en que solo iba a esa cita por obligación, pero no le importó mucho. Estaba seguro de que, una vez que experimentara un romance al estilo Natsuki, sería ella quien insinuara futuras salidas. Al ver a la chica de cabello plateado charlar animadamente con las gemelas, Subaru se sumió en sus pensamientos. Ansiaba pasar un día entero con Emilia. Reirían juntas, soñando con su futuro. Justo como hago a menudo con Ren, el pensamiento repentino cruzó por su mente, acompañado de recuerdos recientes y agradables. O tal vez discutirían juguetonamente por nada, solo por diversión.
Como Ran y yo hacemos cada vez que podemos, reflexionó, recordando innumerables momentos similares. Cada vez que Subaru fantaseaba con situaciones deseadas, o incluso románticas, con Emilia, su mente le traía nuevos recuerdos de situaciones similares con una o ambas sirvientas. Estos pensamientos eran confusos y lo distraían, lo que le dificultaba concentrarse únicamente en sus sentimientos y los de Emilia. Las dos hermanas se habían convertido en una parte inseparable de su vida. Claro, lo mismo podría decirse de Emilia, Beatrice, Puck. Demonios, incluso de Roswaal, siendo sincero. Pero en casi todos los recuerdos vívidos de su nueva vida en esta mansión, ya fueran alegres, tristes o tensos, siempre estaba la mirada penetrante de unos ojos carmesí o la mirada dulce de unos azules. No sabía cómo procesar esto. Al mirar a las hermanas por encima de la mesa, se encontró de nuevo con la cálida sonrisa de Rem y la sonrisa burlona de Ram, elementos que se habían vuelto tan familiares últimamente. Familiares y reconfortantes. Sintiendo que sus pensamientos se dirigían hacia territorio peligroso, Subaru decidió disculparse y regresar a sus deberes, que había estado descuidando con el pretexto de esta conversación. El trabajo era ahora una distracción conveniente de estas emociones enredadas y confusas. Y después, buscaría a Beako para comenzar su aventura como usuario de las artes espirituales. Inmediatamente después de terminar su ronda de tareas en la mansión, Subaru se embarcó en su búsqueda. Caminando tranquilamente por el pasillo, se dejó llevar por sus instintos. Se había vuelto experto en seguir su instinto y reconocer cuando su objetivo estaba cerca. Sintió la atracción, un magnetismo silencioso que lo atraía hacia una puerta común y corriente en medio de la misma fila. Porque tras esa puerta, sin duda, se encuentra la biblioteca prohibida, donde reside una loli con 2 taladros espirales que desafían la gravedad. Una hazaña imposible en el mundo original de Subaru y un testimonio de la resistencia de la magia a la física y, presumiblemente, a cualquier producto capilar existente en este mundo. Y como el dueño de un peinado tan imposible no era un humano sino un gran espíritu, y Subaru ahora residía en un mundo mágico donde la laca para el cabello era algo inaudito, la respuesta era obvia. Magia. Me pregunto si este mundo tiene algo parecido a la laca. Reflexionó en voz alta, con las manos tras la cabeza. Aquí tienen jabón. Incluso jabón líquido con infusiones de hierbas para el cabello. Pero ¿qué hay de los demás cosméticos? Mientras deambulaba, se entretenía comparando este mundo extraño y fascinante con su hogar perdido. A juzgar por la extravagante paleta de colores de Roswaal, los cosméticos deben ser decentes aquí. Aunque quién sabe, quizás estén hechos de plomo o mercurio como en mi mundo hace siglos. Se estremeció teatralmente. Gracias a Dios que Emilia Tan y las demás son bellezas naturales. El polvo solo oscurecería la perfección. Asintió con énfasis hacia el pasillo vacío. Aún así, debería preguntar por ahí. Si la magia es común aquí, la alquimia probablemente también sea avanzada. Imagina las pociones que podrían tener. Subaru se quedó paralizado a media zancada, adoptando una pose dramática, con los ojos en blanco y un brazo extendido como si aferrara una poción invisible. Su imaginación conjuró un arsenal de elixires mágicos, la fuerza de un oso. La velocidad de un puma. La vista de un águila. Invisibilidad y griega. Permaneció paralizado en una contemplación exagerada, su expresión cambiando a una de genuina perplejidad. Espera, si toda la magia aquí funciona con maná, ¿no serían las pociones de maná lo más básico y accesible de todo? El maná está literalmente en el aire. Entonces, ¿por qué Ram no lleva consigo algunos frascos? Frunció el ceño. La imagen mental de la criada de cabello rosa cargando frascos de luz azul parecía una solución obvia a sus limitadas reservas. Eso solucionaría sus problemas de maná en un instante, lo que significa que la alquimia debe ser más complicada de lo que pensaba. Una nueva pregunta surgió en su mente. Me pregunto si convertirse en alquimista no requiere ser mago, o si es otra situación de puerta fuerte. Perfecto para iniciar una conversación con Beako. Hablando de eso, es hora de localizar a cierta loli tsundere. Se detuvo ante una puerta completamente normal, indistinguible de las demás que bordeaban el pasillo.
Pero Subaru lo sabía. Con una respiración profunda, abrió la puerta de golpe y entró con un gesto teatral. Damas y caballeros. Deleiten sus ojos con la cumbre de la brillantez adorable, la guardiana de la sabiduría infinita, la insoportablemente adorable, la gran abeja Ada. Betty tiene que admitirlo, respondió seca y absolutamente indiferente, incluso ella está sorprendida por tu capacidad de volverte más insoportable cada día que pasa, supongo. Tal como se esperaba, Beatrice estaba sentada en el centro de la vasta cámara, llena de libros, con un pesado tomo negro aferrado protectoramente contra su pecho. Su mirada podría haber sido de piedra, irradiando una irritación palpable. Sin embargo, Subaru encontró un extraño consuelo en este ritual. Aquí nos encontramos de nuevo, reflexionó, imperturbable ante la intensidad aplastante de su mirada. Frunce el ceño todo lo que quieras, beaco. He visto la bondad bajo las púas. Vine a aliviar tu profunda soledad, beaco. Lo que realmente quieres decir, replicó ella, con la voz impregnada de un desdén glacial, es destruir la tranquilidad que Betty, con tanto esfuerzo, ha conseguido para tu propia diversión fugaz, supongo. Un delicado bufido escapó de sus labios. Subaru simplemente negó con la cabeza con una sonrisa cómplice. Hacía tiempo que había descifrado a esta Loli. Bajo su apariencia quisquillosa se escondía un alma increíblemente amable y cariñosa. Fingiendo estudiar los interminables lomos de los libros como si buscara un título, se aventuró casualmente. Últimamente he estado pensando en la alquimia. Quizás podría combinar mis ideas con el arte de crear pociones. Y hablando de eso, eres nuestro depositario de todo el conocimiento, ¿verdad? Hizo un gesto vago hacia la sabiduría circundante. ¿Qué tan difícil sería hacer una poción de maná? Poción de maná. La ceja de Beatrice se arqueó, una obra maestra de indagación escéptica. ¿Sí? Hizo como si bebiera de un frasquito. Ya sabes, una botellita llena de maná líquido concentrado. Probablemente brilla azul. ¿Sientes que se te acaban las reservas de magia? Tómate uno de un trago y listo. De vuelta al trabajo. Es como magia, pero embotellada. Esa es la tontería más ridícula que Betty ha oído desde que el antepasado de Roswell exigió el derecho a usar maquillaje en la corte y maldijo a su linaje al mismo destino perverso. De hecho, Beatriz arrugó la nariz con desdén, cruzó los brazos con fuerza y comenzó a sermonearlo. Para que el maná entre en un ser vivo y se vuelva utilizable, debe fluir directamente a su ol. Eso es fundamental, de hecho. Toda criatura posee una puerta para canalizar el maná hacia adentro y hacia afuera. Para que el maná alimente a un ser vivo, debe fluir directamente a su oda a través de su puerta. Condensarlo en líquido es un truco de magia. Beberlo. Agitó la mano con desdén. Te atravesaría las entrañas como agua corriente, completamente inútil, dejando tu puerta intacta. Una fantasía infantil, de hecho. ¿En serio? Subaru hundió los hombros. Y yo que creía haber encontrado una solución fácil para el problema de Ram. Beatrice suspiró y su voz se suavizó inesperadamente, casi teñida de lástima. La doncella rosa sufre por su cuerno roto, intrínsecamente ligado a su puerta. A través de sus cuernos, los demonios pueden extraer grandes cantidades de maná de la atmósfera. En algún momento, esto casi elevó a su raza a la supremacía, supongo. Subaru se quedó paralizado, imaginando a Ram en su apogeo. Orgullosa, radiante, rebosante de poder mágico. Muy diferente de su estado actual. Si quieres resolver su problema, debes encontrar la manera de restaurarle el cuerno. Aunque Betty ya se da cuenta de que tal esfuerzo es prácticamente imposible. Ya veo, todo el entusiasmo forzado desapareció de la voz de Subaru. Es realmente decepcionante oír eso. Aunque había lanzado la idea de curar el cuerno de Ram principalmente como cebo de conversación, la absoluta irrevocabilidad del rechazo de Beatrice, su certeza de que la restauración era una tarea inútil, lo golpeó como un golpe físico. Una extraña culpa se apoderó de él, como si le hubiera fallado a Ram de alguna manera, aunque ese pensamiento nunca había cruzado por su mente antes. Betty se cansa de verte retorcerte como un gusano evitando el anzuelo, declaró la joven espíritu, levantando una mano envuelta en el viento que se arremolinaba. Di lo que quieres o serás expulsada de su santuario. Espera. Tiempo muerto. Entendido.
Subaru se cruzó de brazos a la defensiva, preparándose para el impacto. Cuando el vendaval esperado no llegó, abrió un ojo y vio la mirada impaciente de Beatrice. Se dio una bofetada en las mejillas, con un efecto más bufonesco que resuelto. «Ánimo, Natsuki Subaru», murmuró. «Lo ensayaste. Planeaste cada palabra. Ya no hay lugar a dudas. Respiración profunda. Manos extendidas. Una reverencia tan profunda que su frente casi tocó el suelo. Y así, el aspirante a mayordomo se encontró en perfecta dojez ante el guardián de la biblioteca prohibida, la postura tradicional de absoluta súplica. «Beatrice Sensei», declaró Subaru con un gesto dramático, sus instintos de hermano mayor cariñoso anulando toda seriedad. «Este indigno idiota ruega humildemente ser tu aprendiz». Un instante de silencio. «Entonces, es una broma, supongo». La voz de Beatrice era monótona, ilegible, y sus inusuales ojos se entrecerraron. «Para nada». Su tono cambió, y la picardía se desvaneció mientras mantenía la frente pegada al suelo. «Lo digo en serio. Por favor, Beatrice, enséñame las artes espirituales». «¿Artes espirituales?», preguntó con un destello de intriga. «¿Y por qué Betty perdería el tiempo en semejante tarea?», me preguntó. «Progreso». Subaru sonrió para sus adentros. Ella no lo había echado de inmediato. Lentamente, levantó la cabeza, encontrando su mirada, y allí, bajo el desdén habitual, había una leve chispa de curiosidad. «Esa es una pregunta extraña». Su mano se deslizó inconscientemente hacia su pecho, donde reposaban sus puertas mágicas destrozadas. Beako sabe mejor que nadie el estado de estas cosas. Una risa hueca. «Con una puerta como esta, nunca seré un guerrero. Ni un mago». La expresión de Beatrice se tornó inquietantemente seria. Ladeó la cabeza, observándolo con una concentración desconcertante, secular. «¿Para qué perseguir la fuerza?». La voz de Beatrice sonó inesperadamente suave, casi cansada. «Tales ambiciones, supongo que solo apresuran a los frágiles mortales hacia su fin». Su mirada se desvió más allá de él, como si escudriñara siglos de memoria. Por primera vez, Subaru la vio no como la adorable niña de rosa brillante, sino como algo ancestral. Un ser cuya sabiduría superaba con creces la suya. «Maldita sea, este look no le queda bien». El pensamiento le revolvió el pecho. Esa cara estaba hecha para sonrisas petulantes, superioridad implícita y pucheros juguetones, no para esta carga de eternidad. Pero ahora no era el momento de darle vueltas. «Precisamente por eso necesito hacerme más fuerte». Su voz se endureció, forjada en el recuerdo de la impotencia. «El peligro me alcanza, lo quiera o no. Y ahora mismo, cuando ataca, solo puedo quedarme quieto y observar. En el mejor de los casos, me uso como cebo. Atraigo el fuego mientras otros asestan los golpes de verdad». Los ojos del gran espíritu brillaron con algo inquietantemente parecido a un reconocimiento. El recuerdo de otros testigos impotentes. «Pero los usuarios de espíritus no necesitan puertas fuertes, ¿verdad? Y mi afinidad con los espíritus es alta». «¿Y cómo imaginas exactamente que Betty te ayudará?». Su tono se endureció. «De hecho, para que un mortal ejerza el poder de un espíritu, primero debe forjarse un contrato. Entonces tal vez podríamos, ¿no?». Su dedo se abalanzó como una cuchilla. «Ni se te ocurra decir esas tonterías. Insinuar un contrato con Betty es una blasfemia, supongo. Es el gran espíritu de la biblioteca prohibida. Su contratista debe ser». Su voz se quebró, con un destello de profundo e inexplicable dolor bajo la ira. «Debe ser una persona especial, y tú, Betty, lo habrías sabido si fueras tú». Hablaba como si la hubiera ofendido profundamente con la sola idea de contraerlo. Sin embargo, el veneno en su voz no era solo ira, sino algo más cercano al dolor. El miedo a una expulsión inminente hizo que las manos de Subaru volaran hacia arriba en señal de rendición, como si pudiera detener físicamente la tormenta que había desatado sin saberlo. «Espera, espera. Lo siento». Un remordimiento genuino le endureció la voz. «No quise ofenderte. Soy un completo novato en esto de los contratos. Dame un respiro». El dedo acusador de Beatrice bajó lentamente, pero la tensión aún la recorría.
Sus ojos ardían con una extraña mezcla de ira y griega. Algo más que Subaru no pudo descifrar. Su mente daba vueltas. En el ciclo anterior, ella fue quien me ofreció un contrato temporal. Incluso después de cumplir con sus términos, siguió ayudándome, como si fuera su deber. El recuerdo resurgió. Ella llevándolo aparte para susurrarle advertencias, asumiendo la culpa que recaía sobre otros y dándole pistas sobre cómo salvarse. Bajo esa apariencia quisquillosa se escondía el alma más bondadosa que conocía. Una auténtica tsundere. Mira, elegía cada palabra con la misma precisión. ¿No hay alguna manera? ¿Podrías enseñarme sin un contrato formal y permanente? Con la cabeza inclinada y la voz goteando escarcha. Y supongo que porque Betty debería molestarse por ti. Subaru inhaló profundamente. Cuando volvió a hablar, su mirada reflejaba la fuerza de una convicción absoluta. Porque no tengo a nadie más a quien recurrir. Un instante. Ayúdame, Beatrice. Eres mi única esperanza. Ni una pizca de engaño coloreó sus palabras. HMPH. Arrugó la nariz con desdén. Qué egoísta, supongo. Tienes razón. Su voz era tranquila, firme. Soy egoísta. Hago esto por mi propia tranquilidad. Soy débil, y no puedo seguir así. Imágenes destellaron ante sus ojos. Las dagas de Elsa brillando y los colmillos de los Ulgarms goteando. Cada vez, había sobrevivido solo aferrándose a alguien más fuerte. Sin ellos, estaba condenado a reiniciar el ciclo. Me niego a seguir siendo una carga indefensa, el que siempre depende de la fuerza de los demás. Se clavó las uñas en las palmas. Necesito saber que puedo cambiar las cosas. Que puedo proteger a mis seres queridos cuando surgen los problemas. Arrodillado allí, su mirada no se apartó de la de Beatrice. Tenía que convencerla. Para convencerla, sabía que tendría que recurrir a recuerdos que ella no podía compartir. La confianza forjada en líneas temporales borradas. La culpa se acumuló, agria y desagradable. Esto era desagradable. Manipulador. Una explotación de la confianza que técnicamente aún no existía. Pero la alternativa, el terror persistente de su propia incompetencia, era insoportable. Te lo compensaré, Beatrice. Te lo juro. Maldijo en silencio. Y 100 veces más. Beatrice apartó la mirada, negándose a dejarle ver la tormenta de emociones que la azotaba. Sus palabras la habían tocado muy hondo. ¿Quién podría comprender mejor que ella esos sentimientos de impotencia? Esa vil y desgarradora impotencia mientras personas valiosas marchaban hacia su perdición mientras ella permanecía impotente. El autodesprecio que le siguió. Ryusu, murmuró casi inaudiblemente. Ayúdame, Beatrice, su voz era áspera. Ayúdame a encontrar la fuerza para proteger a mis seres queridos. Haré lo que sea a cambio. Para enfatizar, se hundió en dojeza, con la frente casi tocando el suelo. No se atrevió a levantar la vista. El silencio descendió, denso y sofocante, extendiéndose como siglos comprimidos en segundos. Entonces, un suspiro cansado, más suave que el polvo que caía, rompió la quietud. Supongo que dale la mano a Betty. Subaru levantó la cabeza de golpe. Allí estaba ella, con el brazo extendido, exactamente igual que en aquel bucle fallido. El corazón le dio un vuelco. Lentamente, extendió la mano, dejando que sus pequeños dedos se entrelazaran con los suyos. Por su honor, Beatrice jura cumplir el contrato entre nosotros. Su voz tenía la solemnidad de siglos. Tu egoísta petición será concedida. Aprenderás las antiguas artes de las artes espirituales, supongo. Una pausa. Temporal o no, un contrato es un contrato. Aunque este era el resultado que había planeado, las lágrimas le picaban en los ojos. El momento era idéntico. Su mirada, su tono. La última vez, su guía lo había llevado a una revelación, a un final de su propia lección. Todo gracias a esta loli tsundere de pelo taladro con un corazón demasiado bondadoso para su propio bien. Una vez más, ella extendió la mano cuando él se topó con una pared. No me malinterpretes, supongo. Resopló Beatrice, apartando la mirada con un gesto dramático. Este es solo un contrato temporal. No te otorga ningún derecho.
Su único propósito es atar tu Odal de Betty, permitiéndote solo hechizos básicos. De hecho, puede disolverlo sin pensarlo 2 veces. Pero Subaru ya se lanzaba hacia adelante, embargado por la euforía. Antes de que ella pudiera protestar, él alzó a la pequeña criatura en sus brazos y la hizo girar como una peonza. Su alegría los impulsaba en círculos vertiginosos. Gracias. Gracias, Beako. El mejor del mundo. El más adorable. El espíritu más magnífico. Cesa en este instante, supongo. De repente, la gravedad se triplicó. El cuerpo de Subaru se estrelló contra el suelo con un golpe sordo, solo para ser inmediatamente lanzado por los aires por un vendaval. La pared del pasillo interceptó su vuelo con brutal eficiencia. Ajá. Una parte desprendida de su cerebro notó que, dada la velocidad y la densidad de la pared, debería haberse destrozado al menos algunos huesos. Sin embargo, ningún crujido espinal resonó en su sistema nervioso. A su conciencia le habría encantado debatir esta anomalía, pero en ese momento estaba ocupada procesando la sinfonía de señales de dolor. En todas partes. Que inundaban su corteza. Las puertas de la biblioteca se cerraron de golpe con una fuerza sobrenatural. Durante varios segundos, Subaru permaneció inmóvil contra la pared, en completo silencio. Entonces, estallido. Las puertas se abrieron de golpe, revelando a una Beatriz nerviosa, con el rostro enrojecido, pero innegablemente adorable. Se irguió en toda su estatura, aunque diminuta, adoptando una pose majestuosa antes de declarar con solemne autoridad. Primera regla. Betty y solo Betty dictan los términos de este contrato. Segunda regla. Las órdenes de Betty durante las clases deben obedecerse de inmediato y sin cuestionamientos. La más mínima desobediencia, su dedito señaló el aire para enfatizar, y el contrato queda nulo. Esto no es negociable, de hecho. Una pausa dramática para causar efecto. Luego, con un agudo HMPH. La pequeña bibliotecaria giró sobre sus talones y regresó al interior. Las puertas se cerraron de golpe tras ella una vez más. Como desees, Beako-sensei. Graznó Subaru, aún dividido entre el dolor y la euforía. No esperaba una respuesta. Lo había dicho básicamente para tener la última palabra. Lo cual lo hizo aún más sorprendente cuando las puertas se abrieron de golpe, solo para arrojarle un tomo enorme directamente a la frente. Airi. Se aferró al bulto que se hinchaba rápidamente y rodó por el suelo. Las clases empiezan pasado mañana, después de comer. Si llegas tarde, aunque sea una sola vez, Betty rescinde el contrato. Y más te vale que ya hayas memorizado el capítulo 1. Eso es todo por hoy, supongo. Y no me llames Beako-sensei. La voz de Beatriz resonó desde el otro lado de la puerta. Golpe. Mientras se tocaba con cuidado el nuevo adorno para la cabeza, Subaru no pudo evitar sonreír. A pesar del dolor punzante, una calidez floreció en su pecho. Victoria. El primer paso en su nuevo camino. Completo. Fin del capítulo. MM. M. 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 M, 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 M. Ok, por si no te diste cuenta, el capítulo ya se terminó. Sin nada más que decir.